Hey, trotamundos, ¿qué tal? Yo soy Kurenai y aquí venimos a hablar de libros. Como cada año, un año más os traigo el tag de medio año, donde reflexiono acerca de las lecturas que he hecho a lo largo de todo lo que llevamos de este 2025. Si os acordáis, otros años he subido este vídeo en julio porque me gusta esperar a cumplir el medio año exacto. Lo que pasa es que en esta ocasión tengo muchísimo curro durante estos días, entonces necesitaba un vídeo que fuera sencillo, entre comillas, de preparar, grabar y editar, y por eso he decidido adelantarlo. Pero aún así no creo que los libros que lea el resto de junio cambien demasiado las respuestas que voy a dar a las preguntas, así que en este caso tampoco creo que si hubiera retrasado el tag y lo hubiera subido cuando suelo hacerlo, el contenido del vídeo habría cambiado demasiado porque seguramente habría respondido con los mismos libros. La primera pregunta es lectura favorita en lo que va del 2025, y esta la he tenido súper clara porque es un libro que cada vez que lo he mencionado he insistido en que es uno de mis libros favoritos del año y que va a ir de cabeza al top de mejores lecturas, y me estoy refiriendo a Fantasma de Susan Cain, que es esta especie de biografía ficcionada sobre la vida de Eric, más conocido como el fantasma de la ópera. La figura del fantasma es uno de mis personajes favoritos de la literatura, por todo el misterio que le rodea, por ese misticismo, por esa sensualidad, por la propia construcción del personaje, por esas habilidades increíbles que tiene con la música, con la voz, por lo que cuando una amiga me descubrió esta novela y me habló de ella como lectura obligatoria para todas las personas que aman esta figura, sin duda me la tuve que leer, y fue todo un acierto porque de verdad que he amado cada palabra de este libro. Me encanta tanto la biografía que la autora crea para este personaje basándose en las pinceladas que da Leroux en la obra original, como el cómo está escrita, el final que le da la autora, la forma en la que puedes entender perfectamente al personaje de Eric y comprender el por qué es tan tóxico con Christine y qué es lo que ha sucedido en su vida para que termine convirtiéndose en el fantasma de la ópera. Sin duda es una de mis obras favoritas del 2025, y también estoy de acuerdo en que si amas la figura de Eric es una lectura obligatoria. La segunda pregunta es secuela favorita en lo que va del 2025, y es sin duda Edad Oscura, la quinta parte de la saga de Amanecer Rojo, una lectura que he hecho recientemente, de la que ya os he hablado en el canal y que pertenece a una de mis sagas favoritas de ciencia ficción. Pierce Brown me parece un genio, este libro me parece redondo en absolutamente todos sus aspectos, tanto personajes, trama, como el cómo está escrito, el cómo podemos trasladar lo que aquí se cuenta a la vida real, el cómo el autor es capaz de reflejar tan fielmente la política, los gobiernos, cómo funciona la población, etc. Y es que no sé qué más deciros de este libro que no os haya dicho ya, porque solo tengo alabanzas. Tercera pregunta, novedad pendiente que se haya publicado. De esta también he hablado recientemente, y es que un libro que tengo muchas ganas de leer es La caída de las brujas, de Belén Martínez, que es la tercera parte de su trilogía serie El vals de la bruja. El vals de la bruja me encantó, El alma del brujo, que es la segunda parte, no me gusta en absoluto, y tengo muchas expectativas puestas en esta tercera novela que me quiero leer, por un lado para cerrar de una vez esta saga, y por otro porque, como ya os he comentado, aquí se habla de una historia de la que tengo muchas ganas de saber más, porque se sitúa años antes de los sucesos del primer libro y nos habla de los padres de Eliza y de qué fue lo que ocurrió con ellos mientras estuvieron estudiando en la Academia de Magia, y desarrolla un poco más qué fue lo que sucedió con su mejor amigo Alastair, que fue tristemente famoso por ser quien precisamente asesinó a los padres de Eliza, a pesar de que eran muy buenos amigos. Esa parte de la historia me interesa muchísimo, sobre todo por los personajes involucrados en ella, y tenía muchas ganas de que la autora se animara a ahondar en estos sucesos y que nos contara un poco más acerca de qué fue lo que pasó en aquellos años, porque fueron un poco el detonante de todo lo que ocurre en el primer y el segundo libro, y por fin mis plegarias han sido escuchadas, así que tengo muchas ganas de adentrarme otra vez en esta historia. Eso sí, iré con pies de plomo porque ya he dicho que el segundo libro no me gustó en absoluto, así que aunque sí que es cierto que tengo las expectativas bastante altas, voy a intentar bajarlas un poquito porque no quiero volver a llevarme un batacazo. Cuarta pregunta, novedad que más esperas que no se haya publicado. Pues un libro que he visto últimamente por todas partes en redes sociales, sobre todo en la parte anglosajona, es La sangre de Hércules. Este libro ya se ha publicado, hasta donde yo sé, en español, pero en la parte de Planeta México, pero sí que está previsto que lo traigan a España. De hecho, en Goodreads pone que va a llegar en julio, no sé si es una fecha oficial o si va a llegar más tarde, porque yo todavía no he visto ningún anuncio de Planeta de que lo vayan a traducir al castellano, pero sea como fuere, yo espero que de verdad lo terminen
traduciendo en castellano, y si no, me leo la traducción mexicana, no me importa, porque como su propio título indica, estamos ante un nuevo retelling de mitología griega, que ya sabéis que a mí este tipo de historias me gustan más que un tonto un lápiz, y en este caso hay tres motivos fundamentales por los cuales yo quiero leer este libro. El primero, retelling de mitología griega, no tengo nada más que decir. El segundo es que aquí Hércules es una mujer, porque por lo que he entendido por la sinopsis, es como que Hércules se reencarna en la protagonista. Tercero, aparecen Aquiles y Patroclo, ya está. No sé mucho de qué va porque no he querido indagar mucho al respecto, sabéis que con los libros me gusta más o menos ir a ciegas, es decir, saber lo básico para ver si me va a interesar o no, pero ya está. Así que lo poco que sé es que Hércules se reencarna en una mujer y que esta chica tiene que ir a estudiar, a entrenarse a una academia espartana. Y dentro de esta academia espartana, dos de sus instructores serán Aquiles y Patroclo. También aparecen otros personajes mitiquísimos de la mitología griega como Quirón, Caronte, que es el barquero que lleva las almas de un lado a otro. No sé si aparecen dioses, no lo recuerdo, pero yo imagino que también estarán por ahí pululando. Lo único que me tira un poco para atrás es que es primera parte de saga y la verdad es que estoy un poco cansada de que los libros de fantasía tengan que ser sí o sí sagas, pero por otro lado eso es bueno porque si el libro me gusta significa que voy a tener más libros que leer. Así que estoy cruzando los dedos para que la fecha de Goodreads sea real y en julio tengamos en España La sangre de Hércules. Siguiente pregunta, mayor decepción del 2025, y aquí voy a decir dos. Por un lado, Placeres mortales de Belén Martínez, que sabéis que es un libro que yo tenía muchas ganas de leer porque es una autora que en general me gusta mucho, ya lo he comentado con El Vals de la Bruja, y Placeres mortales tenía todo lo que a mí me gusta, que es una buena ambientación asiática, fantasía, drama, salseo, romance, cotilleos de palacio, pero al final sentí que era una historia cuya trama se va perdiendo por el camino. Es una novela globo que empieza súper bien pero luego se va deshinchando porque hay un momento en el que la autora deja toda esa trama de lado, todo ese misterio, toda esa tensión para centrarse en un romance prohibido y en meter la máxima cantidad de escenas no porque pueda, y sinceramente yo no era lo que estaba buscando cuando decidí embarcarme en esta aventura. Y por otro lado, una decepción bastante reciente es Monje y Robot, de la cual ya me extendí suficiente en el último vídeo que os dejaré por ahí por si no lo habéis visto. Aquí estamos ante una utopía donde la autora a través de sus personajes y sus escenarios nos habla de cómo para ella sería un mundo ideal, con el cual yo estoy completamente de acuerdo porque suscribo punto por punto todas las ideas utópicas que tiene esta autora. Pero lo que me pasó con este libro es que me sentí como si estuviera leyendo un libro encubierto de autoayuda, como si fuera una novela de una secta donde todos siguen a los mismos dioses, todos piensan igual. Aparte de que, aunque sea una utopía, siento que todos los problemas que plantea la autora o todo el sistema que ha montado en este libro es completamente irreal e inverosímil, y como que siento que solamente te pone la parte buena de todo lo que está contando en este libro y en ningún momento vemos esa parte más oscura que a la fuerza tiene que haber, porque al final los seres humanos no son todos seres de luz, por mucho que el sistema sea increíble. Así que aunque entiendo por qué a todo el mundo le gusta Becky Chamber y aunque entiendo por qué hay tanta gente que ha disfrutado de este libro, simplemente no ha sido para mí. Y después de la mayor decepción del 2025 viene la mayor sorpresa del 2025. Y este libro ha sido sin duda Mi espíritu y tu voz de Cristina Carou o Caro, no sé muy bien cómo se pronuncia. Y como imaginaréis por la portada, se trata de un retelling del Fantasma de la Ópera. Sí, este año está siendo temático del Fantasma de la Ópera. Pero es que poco después de animarme a leer Fantasma, vi en las redes sociales de la editorial que lo iban a publicar. Y como el libro de Fantasma me picó ese gusanillo de nuevo por esta historia, pues aquí estamos. Y lo cierto es que me ha encantado. Es verdad que ha habido un par de cosas que no me han terminado de convencer y que han hecho que le bajara la nota considerablemente, pero de ello ya hablaré tranquilamente en el resumen de lecturas. Pero excepto por esos dos pequeños detalles, el libro me ha flipado. Es un retelling increíble del Fantasma de la Ópera que mantiene toda la esencia de la historia original. Es verdad que no está basada en la versión del libro, sino en la versión de la película y del musical, y aunque sí que es muy fiel a la historia original, hay varias cosas que cambian. Y la verdad es que yo me alegro que haya decidido hacer el retelling de esa versión, porque a mí personalmente me gusta más que la historia original de Leroux, sobre todo por cómo se narra la historia y por el tratamiento que tienen los personajes. Esta obra está bellamente escrita, me gusta mucho los personajes y lo que la autora ha hecho con ellos, me gusta mucho cómo ha cambiado ciertas partes de la historia para seguir leyendo esa obra original, pero al mismo tiempo estar leyendo una versión diferente, lo que ha hecho que, aunque supieras o creyeras saber cómo iban a ir las cosas, la autora ha conseguido sorprenderme en muchas ocasiones. Me extenderé mucho más en el wrap-up, pero si os gustan los retelling y si os gusta El Fantasma de la Ópera, es una obra que tenéis que leer sí o sí.
Siguiente pregunta, personaje favorito en lo que va del 2025, y en este caso me voy a repetir más que el ajo porque tengo dos personajes que son básicamente el mismo, y es que sin duda mi personaje favorito del 2025, como habréis intuido por dos de los libros que he mencionado en este tag, es Eric o El fantasma de la ópera. Y digo dos personajes porque me ha encantado el Eric que nos presenta Susan Kay en su novela, y de hecho he de decir que el Eric que nos presenta la autora en ese libro me gusta infinitamente más que el Eric de Leroux, porque la autora lo que hace es, como he comentado, darle un trasfondo, darle una historia, darle un desarrollo al personaje que te hace comprenderle, entender por qué es como es, cuáles son los traumas que ha tenido que vivir para llegar a ese punto, entender por qué hace lo que hace, por qué tiene ese comportamiento tan tóxico y obsesivo por Christine. En cambio es cierto que el fantasma de Leroux en ese sentido es mucho más plano, porque aunque él es el pilar fundamental de la obra, el autor no se centra en él, sino que es como un personaje más, del que sabemos lo justo y necesario para poder avanzar en la historia. Y luego me ha gustado muchísimo la versión que hace del fantasma Cristina en su retelling. Es verdad que en ese libro hay como dos fantasmas, porque lo que hace la autora es que la figura de Eric la desdobla en dos personajes diferentes. Por un lado tenemos al fantasma, que es un fantasma como tal, que es ese personaje atormentado, melancólico, tóxico, que está controlando todos los detalles de la ópera, que controla a todo el mundo que trabaja en la ópera para conseguir sus objetivos. Y por otra parte tenemos a Chris, que ya es un personaje de carne y hueso, que es ese joven vulnerable que lo único que quiere es que le quieran, que tiene un montón de traumas porque tiene la cara deforme, tiene que ir con una máscara. Entonces es un personaje muy vulnerable, muy tierno, muy dulce, que lo único que ha conocido en su vida es el rechazo, y que representa esa parte más amable del personaje original de Eric, que aunque en la obra de Leroux tiene esa fachada fría, si indagas un poco más en él te das cuenta de que sigue siendo un hombre de carne y hueso, que lo único que desea es que alguien le quiera y que mire más allá de su deformidad. Así que esa parte mucho más humana está representada en el personaje de Chris, y es precisamente el personaje de Chris el que a mí me ha enamorado, y verdaderamente esas dos versiones de Eric se han convertido en mi crush literario del 2025. La siguiente pregunta es libro que te haya hecho feliz en lo que va del 2025, y realmente no hay ningún libro que me haya hecho feliz, no hay ningún libro de estos que, como yo digo, me hayan calentado el corazoncito y me hayan mantenido con una sonrisa, pero un libro que sí que me ha hecho feliz en un aspecto concreto ha sido Mareas de magia, de Laura Gallego. Y de este libro lo que me ha hecho realmente feliz es el saber que está conectado con Crónicas de la Torre y las constantes referencias que hay a este universo dentro de la novela. Me ha hecho muy feliz porque nunca hubiera imaginado que la autora regresaría a ese mundo, que sabéis que pertenece a una de mis sagas favoritísimas de esta autora, y esos guiños a Crónicas de la Torre, a esa escuela de magia, a los profesores que allí viven, me ha hecho increíblemente feliz el poder estar leyendo en 2025 pinceladas, aunque solo sean migajas, de una de mis escuelas de magia favoritas. Tengo muchísimas ganas de leer el resto de libros y de ver si hay una especie de crossover entre los personajes de una saga y otra. Yo espero que sí, porque amo a Dana con toda mi existencia, y en el caso de que Dana ya no esté, porque no sé en qué época exactamente está ambientada este libro, por lo menos que aparezca Fenris, que es un elfo inmortal, y ya con que aparezca él yo voy a ser la lectora más feliz del universo. Ahora vamos con la pregunta contraria, el libro que te haya hecho llorar durante el 2025. A mí me cuesta mucho llorar o en general emocionarme con los libros, pero un libro que sí que ha tenido escenas bastante crudas, bastante duras y que me ha encogido un poco el corazón ha sido El Imperio del Vampiro de Jay Kristoff. Hay ciertas escenas que implican al protagonista Gabriel con su familia que me han parecido muy tristes, muy crudas, que las he sentido muy profundo dentro de mí y que he sufrido lo mismo que estaba sufriendo el personaje. Y también escenas con el grupito que va formando Gabriel a lo largo del libro, grupo al que él se une para ayudarlos en cierta misión que tienen que conseguir para derrocar a los vampiros. Hay algunos personajes dentro de ese grupo a los que consigues cogerles muchísimo cariño, y hay escenas con esos personajes que de verdad me han dolido bastante y he sufrido mucho por ellos. Así que aunque es un libro que no me ha convertido en un mar de lágrimas, sí que ha habido momentos bastante crudos que me han hecho pasarlo un poco mal como lectora. Penúltima pregunta, autores favoritos en lo que va del 2025, y aquí es una autora a la que yo ya había leído el año pasado y este año he vuelto a leer algo de ella, que me ha confirmado que se va a convertir en una de mis autoras favoritas de fantasía, y es T. Kingfisher. De ella me leí el de Manual de Panadería Mágica para usar en caso de ataque, creo que era, es un título muy largo, ¿vale? Estaréis viendo la portada. Me enamoré completamente de ese libro, me pareció una maravilla, y este año me leí Ortiga y Hueso, que es otro libro que es increíble, que también va a ir a mi top de mejores
mejores lecturas, porque de verdad esta señora escribe como Los Ángeles, me encanta su pluma, me encantan los personajes que crea, me encanta la atmósfera, me encantan sus historias porque a priori parecen muy simples, pero luego se van volviendo mucho más complejas conforme avanzamos con el libro. Además son historias que te van dejando un pozo mientras vas leyendo, que te van dejando ciertas reflexiones, con unos personajes entrañables a los que les coges muchísimo cariño, que además no son los típicos personajes que sueles encontrar en fantasía. Ahora han publicado otra nueva novela de ella que es Lo que nos depara a los muertos o algo así, también os estaré poniendo la portada, que es una primera parte de... Está publicado por Crononauta y de hecho creo que es de lo último que ha publicado la autora también en su idioma original, así que me faltaría por leer de ella esta última novela y otra que en su momento fue publicada por Oz Editorial, que creo que es Corazón de Acero o algo así, que sinceramente no sé si está descatalogada o si la puedo conseguir de algún lado, pero hasta donde yo sé son como las dos únicas obras que me faltan por leer de esta autora, al menos que estén publicadas en castellano, y desde luego tengo clarísimo que me voy a leer todo lo que publique. Y ya la última pregunta es libro que necesites leer antes de que termine el 2025, y aquí he decidido rescatar una de las novelas que me puse en enero para leer como propósito de este año, y es La espada de la asesina de Sarah J. Maas. Como sabréis, el mes pasado o el anterior, ya no me acuerdo, me releí Corona de Medianoche porque finalmente tuve que asumir que no recordaba absolutamente nada de ese libro, así que tengo muchas ganas de continuar con la saga y el próximo libro será este, tanto porque lo tengo puesto como propósito del 2025 como porque tengo ganas de continuar con Trono de Cristal, porque además son muchos libros y no quiero dejarla ahí criando polvo en las estanterías hasta el infinito. Además, tengo que haberme leído todo Trono de Cristal, creo, para poder continuar con Ciudad de Media Luna, que también la tengo pendiente. Me leí el primero, me falta el segundo y el tercero, así que ya que tengo ambas sagas completas en mis estanterías, pues voy a intentar seguir como un poco el orden de este universo que ha creado Sarah J. Maas. Así que lo siguiente que me tocaría leer, tanto de Trono de Cristal como de la propia Sarah J. Maas, sería este libro. Y hasta aquí el repaso de mis lecturas de la primera mitad del año. La verdad es que estoy bastante contenta porque, aunque he tenido muy malos libros, también he tenido muy buenos libros y ya llevo varios libros de 5 estrellas, a pesar de estar solamente en junio. Aunque bueno, queda mucho año, así que espero poder encontrar nuevos libros de 5 estrellas en los meses que me quedan. Así que nada, contadme qué habréis respondido vosotros y vosotras en estas preguntas. ¿Cuáles son aquellos libros de 5 estrellas que ya habéis leído en esta primera mitad del 2025? Que eso es algo que siempre hay que celebrar. Y recordad que podéis seguirme en mis redes sociales, Twitter, Instagram y el blog, donde voy enseñando de una manera mucho más detallada todo lo que leo. Que os ha gustado este vídeo, que os gusta el contenido de mi canal, no os olvidéis de suscribiros. Os recuerdo que hay vídeo todos los domingos a las 6 de la tarde, hora española. Muchísimas gracias por estar un día más conmigo y nos vemos en el próximo vídeo.